intentar acá seguir ese material que ya está escrito, ¿cierto? Y ahí creo que vamos a avanzar un poco más rápido. Y después, como yo voy como enviar como ese material acá para ustedes, como, ¿cierto? Entonces, vamos a retomar. Entonces, yo voy a retomar la grabación. Cierto, entonces ahora nosotros vamos a ver más de cerca cómo se da la infección y la evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, como acá nosotros vamos a ver que hay como dos tiempos que van en paralelo, ¿cierto? Son importantes para entender cómo es el proceso de la difusión de la enfermedad. Entonces, acá nosotros podemos pensar que tenemos una persona que está susceptible, ¿cierto? Y ahí, en algún momento, esa persona como es expuesta, ¿cierto? Al patógeno, ¿cierto? Directamente con el patógeno. Perdón, no sé si mi conexión está mal porque yo no escuché muy bien como... Está malísima, Fabio. Es que A alguien se lo escuchó como robot. ¿Eres tú, Rebeca? Sí, era Rebeca, yo creo que estaba hablando, ¿cierto? sí, también tengo conexión. Sí, entonces yo apagué mi cámara y yo creo que va a quedar mejor como... Y yo voy como por el momento como desligar también como mi pizarra, ¿cierto? Y ahí si yo necesito, yo vuelvo a ligarla acá. En la primera parte, Fabio, se te escuchaba mal de repente, se escuchaba Se robótico a escuchaba ratos. mal. Sí, a Ok. ratos, a ratos. Ok. Entonces como yo voy como intentar ir así, como yo salí como, yo desconecté mi pizarra también, eh, ¿cierto? Entonces, como estaba diciendo, entonces imaginemos que tenemos un individuo que es susceptible, en algún momento fue expuesto al patógeno, ¿cierto? Entonces, como hay un periodo, ¿cierto? Que es un periodo donde todavía el patógeno está intentando multiplicarse en ese individuo, ¿cierto? Entonces, todavía esse indivíduo não é infeccioso, certo? Como já está infectado, pero não é infeccioso, certo? Esse é o que se chama de período de latência. Então, esse é o período que vai de la exposição hasta que o indivíduo se vuelva infeccioso, certo? Então, esse é o período de latência. Então, luego, depois do período de latência, viene como o período infeccioso, certo? Então, a depender da enfermidade, o de cómo queremos modelar como la enfermedad, como es importante poner ese periodo de latencia, ¿cierto? Como, o sea, un individuo no necesariamente al entrar en contacto con el patógeno, inmediatamente empieza a transmitir la infección, ¿cierto? Entonces, exposición, hay periodo de latencia, después periodo infeccioso. Ahora, en paralelo a eso, hay un otro tiempo que también es importante, que es el periodo de incubación, ¿cierto? Entonces, el periodo de incubación es el periodo que transcurre como entre la exposición, ¿cierto? Y hasta que el individuo presente síntomas de la infección. O sea, y ahí pueden acontecer como dos cosas, ¿cierto? Puede ser que el periodo de incubación sea más largo o más corto que el periodo de latencia, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser que el individuo todavía no presenta síntomas, ¿cierto? O sea, todavía está en el periodo de incubación, pero ya es infeccioso, ¿cierto? Sería como está en ese dibujo acá, ¿cierto? El periodo de latencia es más corto que el periodo de incubación. Eso significa que el individuo, antes de presentar síntomas, hay un intervalo de tiempo donde él ya es infeccioso, ¿cierto? Y eso claramente es una mala noticia, porque normalmente, no sé, las personas normalmente de la enfermedad una vez que presentan síntomas,
¿cierto? Como en la mayoría de los casos, ¿cierto? Entonces, como que el periodo de incubación sea más corto que el de latencia, como ya es algo negativo para la enfermedad. Pero también podría pasar como al revés, ¿cierto? El periodo de latencia podría como ser más largo que el periodo de incubación, ¿cierto? Podría ser que el individuo, no sé, primero presenta síntomas y después se vuelve infeccioso, ¿cierto? Estas divisiones como van a depender de la enfermedad, ¿cierto? Y muchas veces también es difícil hacer inferencia exatamente acerca de esos periodos, ¿cierto? Porque como el periodo de latencia y de incubación infeccioso como va a depender mucho del individuo, ¿cierto? Entonces, uno puede hasta pensar que esos periodos en realidad son variables aleatorias, ¿cierto? Y cuando uno está haciendo, no sé, un sistema de ecuaciones diferenciales, de los más comunes, lo que está haciendo es pensando en términos de las medias, o sea, pensando en cuál sería la media del periodo de latencia y cuál sería la media del periodo infeccioso, ¿cierto? Pero después, como nosotros vamos a ver eso más en detalle, ¿cierto? Entonces, hay esas dos cosas que van en paralelo, el periodo de latencia, después el periodo infeccioso y el periodo de incubación, que es el periodo asintomático, ¿cierto? Y después el periodo sintomático. ¿Cierto? Entonces, esos como son como cosas que uno tiene que tener atención al hacer el modelamiento. Y ahí parece que el Wilson tiene un problema. Yo solo vi ahora. No sé, ¿alguien tiene contacto con el Wilson? Quizás podría pedir que él intente de nuevo conectarse. ¿Con quién, perdón? Y ahí, el Wilson. No, Wilson dijo que no se iba a poder conectar este Ok. segundo. No se podría. Ok. Ok, gracias. Yo leí mal acá. ¿Cierto? Entonces, eso uno tiene que tener en cuenta, como esos dos periodos que van en paralelo, como esas dos nociones de tiempo de la enfermedad que andan en paralelo. ¿Cierto? Y ahí, como yo había comentado, como entonces hay un periodo sintomático y un periodo infeccioso, y uno puede imaginar como, a depender de la enfermedad, puede ser que uno adquiera después una inmunidad, ¿cierto? Como a la enfermedad, o puede ser que la persona como no adquiera la inmunidad, o sea que la persona vuelva a ser susceptible. Ahí como uno puede pensar como que la inmunidad como es por vida o tiene como una cierta duración de tiempo que no necesariamente es por vida, ¿cierto? Entonces acá yo ya había comentado eso antes de los estados, ¿cierto? Uno puede como pensar como los estados básicos son como el susceptible, el expuesto, el infectado, el inmune, ¿cierto? Y a depender de la evolución de la enfermedad, nosotros podemos como crear nuevos estados. Por ejemplo, podría ser que hay un periodo infectado asintomático, ¿cierto? Donde el individuo es infeccioso, pero es asintomático, ¿cierto? Como podría tener como un periodo preinfeccioso, ¿cierto? Como, entonces, nosotros podemos, como a depender de cómo es la dinámica de la enfermedad, de su evolución natural, crear como distintos estados para la enfermedad, ¿cierto? Y acá normalmente como, entonces, si uno está pensando como en una enfermedad donde uno puede adquirir una inmunidad, ¿cierto? Tenemos como, yo creo que no voy como a entrar mucho en detalle acá, ¿cierto? Para que no perdamos mucho tiempo, ¿cierto? Pero la idea es que como hay como una inmunidad pasiva, ¿cierto? Que uno puede como obtener como por transmisión de anticuerpos por, no sé, la placenta materna, o como por inoculación como de una vacuna o de anticuerpos, ¿cierto? Y hay también como la inmunidad como activa, ¿cierto? Que uno puede adquirir como después de la infección, ¿cierto? Y como hay también una noción importante que es la noción de inmunidad colectiva, ¿cierto? Entonces, como una cosa que las personas observaron, al como observar como enfermedades reales, una de las primeras cosas que llamó atención
es que no necesariamente como, o sea, como cuando hay un brote de una epidemia, como yo voy a definir después que es un brote, pero cuando, no sé, cuando una epidemia, cuando una enfermedad como empieza a propagarse en la población, no necesariamente esa enfermedad como va a infectar a toda la población. Lo más probable es que antes de infectar como toda la población, la enfermedad como debería desaparecer como por sí sola, ¿cierto? Eso sí, nosotros estamos pensando que la enfermedad como confiere algún tipo de inmunidad, ¿cierto? Eso es como una observación que las personas como hacen naturalmente estudiando como datos de epidemia. Entonces, eso es lo que se refiere como a la inmunidad colectiva o de masa, ¿cierto? Entonces, a partir del momento que hay una gran proporción de la población que está inmune, ¿cierto? Entonces, como la probabilidad que el patógeno siga propagándose es muy baja, ¿cierto? Entonces, como naturalmente la enfermedad tiende como a ir desapareciendo de la población, ¿cierto? Eso pensando en el caso de las enfermedades que confieren algún tipo de inmunidad. ¿Cierto? Entonces acá algunas definiciones importantes. Un brote, ¿cierto? Entonces nosotros vamos normalmente estar estudiando como el modelamiento de esos brotes epidémicos. Entonces, un brote nada más que un aumento inusual del número de casos de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, entonces, hay un cierto número de casos como que normalmente, como si uno estudia como las estadísticas de una enfermedad, por ejemplo, uno puede ver como que determinada enfermedad como aparece como con una determinada frecuencia, ¿cierto? En los últimos, no sé, años. Entonces, un brote sería una situación donde estamos por arriba desesperado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama de un brote. Eso puede ser tanto como un único caso de una enfermedad que es muy rara, ¿cierto? O muchos casos de una enfermedad que es poco frecuente, ¿cierto? O también puede ser como un aumento muy expresivo del número de Hola, casos de una Fran. enfermedad que es común, ¿cierto? Perdona Entonces, que como eso, como esas estoy en tres clase. Cuéntame. situaciones podrían representar un brote, ¿cierto? Sí, pues Ahora, una epidemia como es como puede ser un una poquito más situación donde tarde, nosotros porque yo observamos tengo como clase hasta las 8, pero simultáneamente como si están múltiples acá a las 7:30, brotes en cuarto una para las 8 está región bien. más ¿Puede amplia, ser? ¿cierto? Una región geográfica más amplia. ¿Ya? Listo. Y eso como lleva No como a un traigan nada. número Aquí vamos a tomar mayor de una casos oncecita. que el esperado como en Chau. esa región, ¿cierto? Como, y una situación de pandemia es lo que estamos pasando ahora, ¿cierto? O sea, cuando nosotros observamos como una epidemia, ¿cierto? Pero en una escala como regional o mismo global, ¿cierto? Como, eso sería una pandemia. Una otra definición importante es qué es una enfermedad infecciosa. Entonces, nosotros vamos a estar con una enfermedad infecciosa endémica. Eso es cuando son esas enfermedades que uno, cuando estudia como los datos estatísticos acerca de esa enfermedad, como siempre observa que esa enfermedad está presente en una determinada región geográfica, ¿cierto? Como, eso sería, por ejemplo, la situación de la malaria en ciertas regiones de Brasil, Bolivia y Perú, ¿cierto? O sea, como eh, siempre hay como personas, como todos los años, uno observa como un número, un cierto número como de personas que se infectan por malaria, ¿cierto? Esas son enfermedades endémicas. Acá, como muy rápidamente, como, entonces, ¿cómo funciona eso? Como, entonces, nosotros, yo hablé un poco acá, como, de la evolución natural de la enfermedad de una persona, ¿cierto? Después definimos qué es un brote, una epidemia, una pandemia. Ahora, como, cada país tiene un sistema de monitoreo, ¿cierto? De las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, normalmente a eso se llama de sistema de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Que es un tipo de red como que está encargado de observar como y analizar la ocurrencia de las distintas enfermedades, ¿cierto? Y lo que ellos quieren hacer como es intentar detectar como lo más temprano posible la presencia de un brote o de una epidemia, ¿cierto? Y ahí como existe toda una legislación
internacional, que la mayoría de los países son signatarios, de cuándo y cuáles son las enfermedades que tienen que ser reportadas. O sea, son las enfermedades que tienen como alto riesgo de generar como epidemias o mismo pandemias, ¿cierto? Entonces, como hay todo un reglamento sanitario internacional que dice que los países como tienen que tener sistemas de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Y en el caso de Chile, como el sistema de vigilancia está a cargo como del Ministerio de Salud, más específicamente del Departamento de Epidemiología, ¿cierto? Entonces, como es bastante interesante, después, como si uno tiene curiosidad, uno puede, no sé, como visitar el sitio del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces, ahora para el tema de la COVID, como hay como un sitio específico con una serie de informaciones acerca del COVID, ¿cierto? Número de casos, como... Pero eso también, hay eso también para otras enfermedades, ¿cierto? No con tantos detalles, pero hay. ¿Cierto? Entonces, eso después como es algo que, si alguien se interesa después, como podemos ver eso Fran, más ¿dónde está ahí? adelante. Y acá como... Ah, no, pero vete nomás, ven nomás, ven normalmente nomás. como lo que ese departamento de epidemiología hace como es generar como eso que se llama de curva epidémica, ¿cierto? Entonces como al menos como hay un par de enfermedades que son enfermedades que Ya. son llamadas de enfermedades de notificación Pero obligatoria, ven nomás, po. que son las Ya. enfermedades que como que tienen alto riesgo de generar 905, como B. epidemias. Ya pues. ¿Cierto? Entonces, esas Chau, chau. enfermedades de notificación obligatoria, como hay toda una legislación que dice que cuando, no sé, como un médico o una clínica detecta un paciente que tiene esa enfermedad, como tiene como un determinado número de días o horas, a depender de la enfermedad, como para notificar el Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Salud, como en particular ese Departamento de Epidemiología, lo que hace es como, de alguna manera, como centralizar todas esas informaciones acerca de las notificaciones de enfermedades infecciosas, ¿cierto? Y ahí ellos generan como eso que se llama de curva epidémica, ¿cierto? O a partir de los datos que están allá, como uno puede construir esas curvas epidémicas, que son como representaciones como gráficas de las frecuencias, no sé, que pueden ser diarias, semanales, mensuales, de las enfermedades en una zona geográfica, ¿cierto? Entonces, a partir de ese tipo de curva epidémica, ¿cierto? Uno puede determinar si hay o no una situación de brote, ¿cierto? Entonces, haciendo, no sé, como un análisis estadístico del número de casos, no sé, en los últimos, no sé, 5 años, 10 años, para una determinada región, uno puede como crear modelos estadísticos para decir como si una enfermedad está por arriba o por abajo de lo que sería esperado para esa fecha, ¿cierto? Y para esa región, ¿cierto? Entonces, esas curvas epidémicas como nos ayudan de alguna manera a detectar los brotes epidémicos, ¿cierto? Y ahí como más adelante en la asignatura, como cuando nosotros miramos como los datos reales y cómo se ajustan los modelos a los datos, como nosotros vamos a mirar más de perto esas curvas epidémicas. Entonces, ahora como vamos a ver como los factores que inciden en la propagación de una enfermedad infecciosa. ¿Cierto? Entonces, como quizás es la cantidad como más conocida y una de las más importantes cuando uno habla del modelamiento de una enfermedad infecciosa, eso que se llama del número reproductivo básico, que se dice, no sé, R0 o R0 en inglés, ¿cierto? Como ese como es como el número de personas a las que una persona infectada puede transmitir como la enfermedad, ¿cierto? O el número de casos secundarios que esa persona como infectada inicialmente genera en promedio, ¿cierto? Entonces, esas informaciones que uno dice, no sé, al inicio de la epidemia, como un infectado genera, por ejemplo, en promedio,
dos otras personas infectadas, ¿cierto? Entonces el R0 sería igual a 2, ¿cierto? Entonces, ese es un número importante porque nos da una idea de cómo que la epidemia como puede como estar creciendo en su inicio, ¿cierto? Como, cómo se da como ese crecimiento que nosotros muchas veces observamos que es un crecimiento exponencial al inicio del brote epidémico. Después, como nosotros vamos a ver como más en detalle ese número acá, ¿cierto? Pero creo que la mayoría de ustedes, como ya deben haber escuchado acerca de ese número reproductivo básico, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver cómo que nosotros derivamos ese número para modelos específicos, para modelos más complejos, ¿cierto? Un otro número reproductivo que también como es bastante importante es lo que se llama de número reproductivo efectivo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del número reproductivo básico, ese R0, ¿cierto? Nosotros estamos imaginando una situación a donde yo tengo, por ejemplo, un infectado y yo tengo una población donde todas las otras personas son susceptibles. Yo estoy pensando como cuántas personas ese caso primario va a generar como en una población donde todos los otros son susceptibles, ¿cierto? Ahora, como a lo largo de la epidemia, ¿cierto? El número de susceptibles va decayendo. Entonces, por eso es importante esa noción de número efectivo, porque eso nos da una corrección cuando nosotros consideramos las personas que de alguna manera ya tienen inmunidad como para la infección, ¿cierto? Esa inmunidad podría ser como una inmunidad adquirida, porque las personas ya tuvieron como la enfermedad y adquirieron algún tipo de inmunidad, que puede ser como o temporária, o puede ser como permanente, o también podría ser como algún tipo de inmunidad que puede ser como obtenida por, no sé, un suero, o también como por algún tipo de vacunación, ¿cierto? Entonces, la idea es bastante sencilla. Entonces, acá yo tengo un ejemplo, ¿cierto? El sarampión, como es una enfermedad que tiene como un R0, ese número de reproductivo bastante alto, ¿cierto? Entonces, si nosotros suponemos que eso es 12, ¿cierto? Como a título de ejemplo, si 92% de la población como ya es inmune al sarampión, ¿cierto? Como, entonces, para calcular como el número reproductivo efectivo, sería simplesmente como multiplicar como el R0, ¿cierto? Por las personas que la probabilidad de las personas que, por la proporción de personas que todavía son susceptibles, ¿cierto? Que en ese caso sería como 0.08. ¿Cierto? Entonces, en ese caso acá, aunque el sarampión tenga un número reproductivo básico muy alto, o sea, como una persona infectada, en média, genera 12 personas infectadas en una población donde todas son susceptibles, como la mayoría de la población como ya es inmune al sarampión, ¿cierto? Como en ese caso, 92% ya es inmune al sarampión, entonces ese número reproductivo efectivo baja a 0.96, ¿cierto? Como, o sea, como eso significaría que una persona infectada estaría como generando en promedio 0.96 personas infectadas, ¿cierto? Como, o sea, como menos que uno. Un resultado que es bastante importante como en epidemiología matemática es lo siguiente, como entonces, eso es válido en general para como la mayoría de los modelos de epidemiología matemática. Entonces, como la enfermedad, como solo se propaga en una fracción considerable de la población, sí, solo sí, como el número reproductivo R0 es mayor que 1, o si el número efectivo es mayor que 1, ¿cierto? Si nosotros estamos imaginando una población de susceptibles, entonces, si el R0 es mayor que 1, la enfermedad tiene como una gran probabilidad como de propagarse, eh, una gran fracción de la
como el número efectivo. Si el número efectivo, reproductivo efectivo es mayor que 1, entonces también como esa enfermedad como tería como una, podría propagarse como una considerable población. ¿Cierto? Entonces, como después, como nosotros vamos a derivar como eso para como ese tipo de resultado para varios modelos epidémicos, ¿cierto? Pero esa relación del R0, como ese tipo de resultado, como ya nos da una posible aplicación de cómo funciona, como una idea de cómo funciona la vacunación, ¿cierto? Como, entonces, la idea es la siguiente, ¿cierto? Si nosotros tenemos como una enfermedad que en una determinada población, como de susceptibles, presenta un R0 mayor que 1, y si nosotros tenemos como una vacuna que es 100% eficaz, ¿cierto? Entonces, utilizando esas dos informaciones, nosotros podemos como determinar cuál sería la proporción de la población que debería ser vacunada, ¿cierto? Para como hacer con que la población no pueda propagarse en la población, ¿cierto? Como. Entonces, como ese número sería lo siguiente, como entonces acá, vamos a imaginar que la proporción de vacunados sea como ese V en el rojo, ¿cierto? Y ahí como, si nosotros aplicamos la vacunación en una proporción V de personas en esa población susceptible, nosotros vamos a estar como reduciendo el R0, ¿cierto? Para como 1 menos V veces el R0, ¿cierto? Como, ahora como, para que la enfermedad como no pueda propagarse, nosotros lo que tenemos que hacer como es determinar el valor de V tal que el número reproductivo efectivo sea menor que 1, ¿cierto? Entonces, como simplesmente despejando acá el V, ¿cierto? Uno va a encontrar como que el número, lo que se llama de cobertura crítica vacunal, o cobertura vacunal crítica, es como ese VC es igual a 1 menos el inverso del R0, ¿cierto? Eso es válido para varios modelos como donde uno puede adquirir como inmunidad, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, si nosotros logramos vacunar como al menos ese número de personas acá, ¿cierto? Entonces, como la enfermedad como debería como un número mayor que ese número acá, ¿cierto? La enfermedad como no debería ser capaz de propagarse, ¿cierto? Como, no sé Fabio, si alguien tiene algo. ¿Sí? justo está. Sí, una consulta cuando uno habla de una enfermedad efectiva, porque, perdón, Sí, una vacuna, disculpa, porque hablábamos de una vacuna 100% eficaz. sí, sí. Eficaz. Eso significa, la eficacia significa que no enferma o que no se muere la persona. ¿Qué significa una vacuna Eh, eficaz? en ese caso acá, como lo que yo estoy queriendo decir acá, es que la persona se torna inmune, o sea, no transmite la enfermedad ni tampoco puede adquirir la enfermedad. Como entonces, estoy pensando como en la eficacia individual, o sea, una Perfecto. persona que se vacunó, como está inmune, como, ¿cierto? Como eso nunca pasa en la realidad, ¿cierto? Una vacuna nunca es 100% eficaz, Ya. ¿cierto? Pero si la vacuna es 100% eficaz, como eso sería el número, La eficacia ¿cierto? tiene que ver con la inmunidad. Sí, tiene que ver con la inmunidad, como Perfecto. Eso era la en pregunta. ese caso. Eh, pero también como uno podría imaginar, si la vacuna fuese 0.9 eficaz, ¿cierto? Entonces como la proporción de personas que se tornó inmune sería como V, ¿cierto? Veces 0.9, se fuera 90% de eficaz, Hay un alfa. 90% eficaz, ¿cierto? Como, Ahí hay un nuevo factor. eh, ¿sí? Sí, Entonces como es, y esta efectividad obviamente también tiene que ver con el tiempo. Porque, por ejemplo, para el caso de la influenza, uno se tiene que estar vacunando todos los años. sí, sí, como ahí como eso tiene que ver con la inmunidad, como ahí va a depender del modelamiento que estamos haciendo de la enfermedad, como podría ser que, como después, como yo voy a mostrar como
los modelos, ¿cierto? Como el modelo más sencillo de todos es un modelo que solo considera que los individuos, no sé, pasan de susceptibles a infectados y después pasan a individuos que son inmunes, ¿cierto? Pero nosotros podríamos imaginar que después de un cierto tiempo, los inmunes vuelven a tornarse como susceptibles, que sería el caso de la influenza, ¿cierto? Como, y ahí tanto puede ser como porque el virus, como hubo una mutación del virus, ¿cierto? Como el virus de la influenza, como es un virus que tiene como una alta tasa de mutación. Entonces puede ser que la vacuna deja de ser eficaz porque el virus como está como sufriendo mutaciones a una tasa bastante alta, y también puede ser como que a lo largo del tiempo las personas como van perdiendo como los anticuerpos para ese virus, ¿cierto? Como, que es lo que nosotros como estamos viendo con el COVID, ¿cierto? Como, Ah, eh, Fabio, una consulta. ¿Tienes sí, el R0 del COVID-19 o algún R0 de influenza o de alguna... sí, como yo tenía como una tabla, como, eso es parte de una tarea que yo iba a dejar a ustedes como que era que era como hay una tarea que yo voy a proponer a ustedes al final de la clase, que ustedes tienen que ver un video y después tienen como que intentar buscar como algunos valores del eje cero. Súper. Pero Porque normalmente como, estuve calculando, tratando de calcular el R0 para el COVID, porque lo que se quiere es llegar como a un 80% de la población vacunada. sí, Entonces, traté de despejar de ahí de 1 menos B, R0 menor que 1, traté de despejar pensando en que el B es un 80%. Queremos un 80% de vacunado, entonces te da 0,2 por R0, de ahí despeja el R0, te queda que el R0 que se quiere llegar es menor que 5. no, entonces acá como normalmente lo que nosotros queremos hacer como es, entonces por ejemplo, en el caso del COVID, como yo creo que el eje cero normalmente está entre 2 y 3, ¿cierto? Lo que las personas han estimado, ¿cierto? Pero eso varía como el eje cero, después nosotros vamos a ver que eso depende de una serie de factores, ¿cierto? Como no es como una cosa tan estática, ¿cierto? Pero al inicio de la epidemia, por ejemplo, él estaba como las personas estaban estimando entre 2 y 3, ¿cierto? Pero Okay. ahora lo que nosotros, cuando ellos dicen que quieren vacunar como 80% de las personas para lo que ellos quieren hacer, lo que ellos están pensando es que si ellos vacunan 80%, el R0 o ese R efectivo va a ser menor que uno, ¿cierto? Como entonces, como eso es lo que uno intenta hacer, como lo que uno quiere hacer es que el R efectivo sea menor que uno, Ok. Y eso ¿cierto? significa pandemia controlada en el fondo, o epidemia Y eso controlada. significa y a pandemia controlada, ¿cierto? Como si uno logra como vacunar como una proporción X de personas, como tal que ese eje efectivo sea menor que uno, ahí como la epidemia debería como naturalmente controlarse, como, porque ahí como el virus como no logra como infectar, como no logra transmitirse a las personas susceptibles, Ok, ¿cierto? eso Como, significa entonces que el HIV, el R0 del HIV es menor que 1, digamos, porque no es eh, una epidemia, no es una pandemia, debería ser. sí, porque la cosa como es más compleja, ¿cierto? Como acá, como ese es el modelo a donde nosotros estamos asumiendo a donde todas las personas se pueden infectar, como, o diciendo de una manera más, como la manera como ese resultado acá, ¿cierto? Eso es para el modelo más sencillo. Eso que la cobertura vacunal sea como uno menos el inverso del R0, eso es válido para el modelo más sencillo, que es un modelo donde estamos de alguna manera asumiendo que todas las personas pueden infectarse, que una persona común puede tener contacto con todas las otras personas de la población, ¿cierto? Como, o sea, un modelo que se llama como de mezcla homogénea, ¿cierto? Ah, No ok. es como, entonces lo que pasa como que
cuando uno quiere, como uno tiene que hacer un modelo un poco más sofisticado para poder realmente afirmar como cuál debería ser la cobertura vacunal crítica, ¿cierto? Pero como normalmente, como ese modelo más sencillo, es una estimativa conservadora Y el Benjamín está, del número de personas que deberían vacunarse, pero ¿cierto? pucha, Entonces, como si el número vacunal crítico en ese modelo sencillo, no sé, es 80%, eso es más que suficiente para como un modelo más complejo, ¿cierto? Como normalmente como esa cobertura vacunal que nos da ese modelo más sencillo es como una cota como superior a la vacunación crítica de un modelo más complejo, ¿cierto? Entonces, si usted vacuna como lo que dice el modelo sencillo, eso ya es suficiente para un modelo más complejo, ¿cierto? Eso como hace un par de años, como unos como investigadores derivaron eso como tomando en cuenta modelos que son más complejos, ¿cierto? Entonces, como siguiendo lo que dice ese modelo, como uno debería llegar como a la cobertura crítica, ¿cierto? Pero no necesariamente es necesario vacunar a todos lo que dice el modelo como más sencillo. ¿Se entiende? O no sé si... Sí, no, entiendo perfectamente bien. Sí, súper, gracias. Ah, sí. Como después nosotros vamos a ver eso en bastante detalle, ¿cierto? Yo solo quería hablar como de eso acá, porque después como eso, básicamente, para todos los modelos que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a calcular como ese R0, ¿cierto? Como, y esto es importante porque eso nos da una idea de qué tenemos que hacer para como controlar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay una relación directa entre el R0 y cómo controlar la enfermedad. Y para algunos modelos también, como hay una relación directa entre el R0 y el número total de personas que son infectadas, ¿cierto? Como el R0 también, como en los modelos sencillos, entra en la expresión del número final de infectados, como, de personas que son infectadas al final de la epidemia, ¿cierto? Pero vamos a volver a eso después. Y acá, como solo un último comentario para terminar esa parte acá, y ahí vamos a pasar como quizás podemos hablar un poco más del R0 después. Entonces, como tenemos como también como factores que afectan como el R0 y ese R efectivo. Entonces, como eso tiene que ver con la infecciosidad, ¿cierto? Como la infecciosidad, como es la probabilidad que una persona susceptible pueda contagiarse por cada exposición o cada contacto con una persona que está infecciosa, ¿cierto? Eso es lo que se llama de infecciosidad, como, o sea, es la probabilidad que un contacto con una persona infecciosa logre transmitir la infección, ¿cierto? Entonces, como nosotros, una manera de controlar, como de reducir el R0 es bajar la infecciosidad. ¿Cómo que uno puede hacer eso? Entonces, como una manera de bajar la infecciosidad como, sería como adoptar medidas de prevención o de protección personal, por ejemplo, como lavado de manos, si la enfermedad es de transmisión como por contacto sexual, utilizar condones, ¿cierto? Como en el caso del COVID, como utilizar mascarillas, ¿cierto? O sea, todo lo que baja la infecciosidad, o sea, todo lo que puede bajar la probabilidad que un contacto con alguien que esté infeccioso genere una transmisión. Entonces, eso sería una cosa que afecta directamente el cálculo del R0, ¿cierto? Por eso que las medidas como cuarentena, aislamiento, bajan como el R0, o lo que se llama del R efectivo, ¿cierto? Otra cosa también como es la duración de la infecciosidad. Entonces, si nosotros como podemos como hacer un tratamiento que reduce el periodo de tiempo que la persona como está infecciosa, eso también como va a tener como un efecto en el R0, ¿cierto? O sea, eso también podría ser supongo que nosotros tenemos como un sistema muy eficaz de hacer testeos
y identificar las personas que tienen COVID, ¿cierto? Entonces, una vez que la persona es detectada con COVID, nosotros pasamos a esa persona, no sé, a una cuarentena. Entonces, eso reduce el tiempo en la que la persona como va a estar como transmitiendo la infección, ¿cierto? Entonces, eso también tiene un efecto directo en el R0 y en el R efectivo. Otra manera es la tasa de contacto infeccioso, ¿cierto? Entonces, acá, la tasa de contacto como infeccioso es con cuántas personas suscetíveis devem ter contato uma infecciosa para produzir um caso secundário, certo? Então, se nós logramos como reduzir a taxa de contato entre a pessoa infecciosa e as pessoas suscetíveis, isso também tem como um efeito em R0 e no R efetivo, certo? Então, por isso, como que medidas de aislamiento social, quarentena, têm como também bajan el R0 y el R efectivo, ¿cierto? Entonces, acá como son ejemplos de tres cosas que pueden como afectar como el R0 y el R efectivo. Entonces, lo que uno puede observar como es que el R0 y el R efectivo no dependen solamente de variables biológicas de la enfermedad, ¿cierto? Como no es solo una cuestión como, hay una parte que depende de la persona, que tiene un componente biológico, ¿cierto? Que es como el tiempo que la persona, como que el virus, como el tiempo, el periodo infeccioso, pero también depende como de cuestiones que son sociales, ¿cierto? Como, o sea, como cuánto que las personas como, como cuán cerca las personas hablan, o si las personas lavan las manos, o comportamientos de las personas, ¿cierto? Entonces, como por eso que el R0 como es una media, y muchas veces como el R0, no sé, de Suecia no es el mismo que el R0 de Chile, ¿cierto? Porque también tiene todo, hay un componente biológico, pero también como hay un componente que es de comportamiento, ¿cierto? Entonces, como, por eso el R0 como varía como también como geográficamente. Acá como otros dos conceptos como que voy como más poner a título de curiosidad, como que es como lo que se llama de tiempo de generación y el intervalo serial, ¿cierto? Una de las dificultades que uno tiene como al hacer el modelamiento estadístico de una enfermedad infecciosa es que muchas cosas no son observables, ¿cierto? Por ejemplo, si uno mira acá como en esa imagen acá, ¿cierto? Como la persona está susceptible, en algún momento la persona es expuesta al virus, ¿cierto? Como, o tiene un contacto infeccioso. Normalmente nosotros no logramos observar cuando que la persona es expuesta al virus, ¿cierto? La única cosa que normalmente uno logra observar es cuando la persona es sintomática, ¿cierto? Porque una vez que la persona presenta síntomas, ahí como es de fácil detección, ¿cierto? Entonces, como una de las dificultades de modelar como los datos que vienen como de epidemias o de enfermedades infecciosas, es que muchas de las cosas no son observables. Y acá como entran como, tienen un papel importante esos dos conceptos. Entonces, una cosa es lo que se llama de tiempo de generación. Entonces, es el tiempo inicio de la infección en una persona, como podemos pensar en el caso primario, ¿cierto? Como, y el inicio de la infección en el caso secundario. Cuando yo digo acá inicio de la infección, es el inicio del periodo infeccioso. O sea, el tiempo de generación es como entre el, donde no sé, como yo me volví infeccioso y el tiempo donde una persona que yo infecté se vuelve infecciosa, ¿cierto? Ese es lo que se llama de tiempo de generación. Eso como cuando uno quiere hacer el modelamiento de una enfermedad infecciosa, un modelamiento estadístico, sería como bueno conocer ese tiempo de generación, porque eso te da una idea de la velocidad con que la enfermedad se puede propagar, y también como
de alguna manera, eso permite como hacer una buena estimación del R0. Pero el problema es que nosotros normalmente no observamos cuándo que la persona se vuelve infecciosa, ¿cierto? Porque, como yo había comentado, como hay ese periodo de incubación, o sea, puede ser que parte del periodo infeccioso ocurre aún dentro del periodo de incubación, o sea, la persona no presenta síntomas, pero ya es infecciosa, ¿cierto? Entonces, normalmente es difícil observar el tiempo de generación. Normalmente lo que uno puede observar es lo que se llama de intervalo serial, que es el tiempo como entre como el inicio como de la enfermedad, o sea, el inicio de los síntomas en la persona como en el caso primario y el inicio de los síntomas en el caso secundario, ¿cierto? Eso es normalmente lo que uno observa. Como nosotros estuviéramos como una clase presencial, entonces como, no sé, la clase fue como el lunes, ¿cierto? Entonces yo como empecé como a sentir síntomas el lunes y ahí como yo hice ahora la clase el miércoles, ¿cierto? Y después como ustedes se vuelven como, ustedes presentan síntomas en el lunes de la otra semana, ¿cierto? Entonces ahí como, no sé, un epidemiólogo, no sé, haciendo encuestas o entrevistas con nosotros, podría determinar como, entonces el Fabio se quedó como, presentó síntomas el lunes, dio una clase el miércoles, y esas personas que tuvieron la clase volvieron infecciosas o presentaron síntomas el otro lunes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que un epidemiólogo normalmente va a observar. Pero el epidemiólogo no logra como, eh, normalmente no logra como observar como el tiempo de generación, ¿cierto? Eh, o sea, como el periodo exacto donde la persona se volvió infecciosa, ¿cierto? Y eso como eso tiene como varias implicaciones como tanto para el modelamiento como para la estimación de parámetros que tienen que ver con enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces como yo voy a parar acá esa parte y ahora como yo voy como antes de terminar la clase yo quería hablar de dos cosas, como una es la siguiente, entonces como yo voy como empezar presentando como el modelo más sencillo, que es el modelo CIR. Y en la próxima semana nosotros vamos a estudiar como en detalle el modelo CIR de Kermit McKendrick y también como lo que se llama del modelo CIS, ¿cierto? Que son modelos compartimentales bastante conocidos. Pero antes como yo quería como hablar a ustedes como de como una de las tareas que voy a pedir a ustedes como es que ustedes intenten como jugar un poco con esos modelos como epidémicos, modelos compartimentales, antes que yo introduzca esos modelos formalmente, ¿cierto? Entonces acá como yo voy como, yo tengo que ver a dónde yo tengo ese material acá, solo un momento. ¿Cierto? Entonces, en la clase que viene, como nosotros vamos a empezar a ver esos modelos compartimentales, ¿cierto? Y el modelo más sencillo es eso que se llama de modelo CIR, de Kermit-McKendrick, ¿cierto? En la próxima clase nosotros vamos a ver como en detalle eso, pero como las ecuaciones de ese modelo como son estas de acá, ¿cierto? Como probablemente como la mayoría de ustedes como ya han visto ese tipo de modelo. Entonces, en los modelos compartimentales, lo que nosotros hacemos es como hacer como dividir la población en compartimentos que de alguna manera representan como los estados de evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en ese modelo que se llama CIR, nosotros vamos a imaginar que no hay que solo hay tres estados. O la persona es susceptible, o la persona es infectada, y eso significa que la persona es infecciosa, o la persona fue removida, lo que significaría, por ejemplo, que la persona es inmune.
¿cierto? Entonces, acá nosotros ignoramos que la persona como que hay ese periodo de incubación, nosotros estamos imaginando que la persona pasa directamente del susceptible al infeccioso, ¿cierto? Y del infeccioso hacia un estado donde la persona tiene inmunidad. Después, como nosotros vamos a ver como más en detalle cómo que uno puede derivar ese sistema de ecuaciones, ¿cierto? Pero acá, como lo que yo voy a pedir a ustedes, como es que, como considerando esas ecuaciones acá, ¿cierto? Que ustedes como intenten en algún como programa intentar como estudiar como el comportamiento de ese modelo acá, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros estamos imaginando es que esa es una población que se dice una población cerrada, ¿cierto? O sea, no hay ni nacimientos ni muertes. Y nosotros tenemos como en la población N individuos, ¿cierto? Y nosotros estamos imaginando como que las personas, como entonces nosotros vamos a empezar como la infección con un determinado número de susceptibles, un determinado número de personas infectadas y un determinado número de personas que son inmunes. Aí, para facilitar, como podemos imaginar que o número de inmunes seja 0, ¿cierto? Aqui vamos empezar com uma pessoa infectada e com N-1, que são como susceptíveis, ¿cierto? E aí, como estudar como esse sistema de equações acá, ¿cierto? Como entonces, la idea es que ustedes intenten como, yo voy después como enviar como esa actividad como en una hoja para ustedes, pero la idea era que ustedes intentasen como utilizar como algún software para estudiar como el sistema de ecuaciones acá, o sea, como ustedes tienen que ir variando como ese beta y ese alfa, ¿cierto? Para ver cómo es el comportamiento de ese sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y acá, como lo que yo voy a hacer, como yo voy como en muchas de las clases, como a lo largo de la asignatura, yo voy a estar utilizando un software que se llama R, ¿cierto? Que es un software como libre, que es un software que es muy utilizado en estadística, ¿cierto? Y como que es como uno puede como fácilmente como escribir como programas en ese software, ¿cierto? Como es un lenguaje relativamente sencillo. Entonces, ustedes tienen dos opciones, como, o ustedes como utilizan como algún software que ustedes ya conocen, o lo que yo voy a hacer, como, yo siempre voy a estar como disponibilizando para ustedes como algunos scripts del R, ¿cierto? Y ahí como en ese sitio acá donde yo estoy, como uno puede como poner esos scripts del R, ¿cierto? Como, y como rodarlos en línea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá como, acá lo que yo hice, yo escribí como aquel sistema de ecuaciones diferenciales utilizando ese software acá, ¿cierto? Con esos parámetros acá, como yo tomé como el tamaño de la población como siendo 1000, tomé el beta como siendo 0.02 y el gamma como siendo medio, ¿cierto? Después, como podemos hablar un poco qué significa eso. Y como yo tomé como condiciones iniciales de la ecuación diferencial, que de 6.999 eran susceptibles, una única persona era infectada y al inicio yo no tenía ninguna persona inmune, ¿cierto? Y ahí como yo, acá yo obtuve una solución numérica para ese sistema, ¿cierto? Entonces acá, esa curva negra que aparece, eso es el número de susceptibles. La curva roja, ¿cierto? Como eso es el número de infectados a lo largo del tiempo. Y esa curva verde acá son las personas que se vuelven inmunes, ¿cierto? Entonces, como nosotros vamos a ver que el comportamiento en la próxima clase, que el comportamiento de ese sistema va a depender mucho del R0, ¿cierto? En ese caso acá, como
nuestro R0, como yo voy a escribir acá, nuestro R0 es igual que beta veces como el número de personas como susceptibles al inicio de la población, ¿cierto? Como dividido por gamma, ¿cierto? Ahí si ustedes se acuerdan como en ese sistema acá, como entonces, ¿qué significa eso? Como de alguna manera, como si ustedes se fijan en el número de la derivada, SDS es la derivada del número de personas que son susceptibles. Eso como tiene como una derivada que es negativa, ¿cierto? Imaginando que el beta es positivo. Y eso como decae, ¿cierto? Esa derivada es negativa y es como de alguna manera proporcional al producto de los susceptibles por los infectados, ¿cierto? Como ahí nosotros vamos a ver como en la próxima clase que eso tiene que ver que eso es como si fuera una ley de masas, ¿cierto? Como, o sea, como el número de susceptibles cae de manera proporcional como a ese beta, que uno puede pensar como que es una tasa de contacto entre las personas, y acá como uno puede pensar como que es la tasa de contacto que cada infectado hace con los susceptibles de la población, ¿cierto? Entonces, como, y ahora como, entonces las personas pasan de susceptibles hacia el compartimento de los infectados con la misma tasa. Entonces, las personas que salen de los susceptibles en ese modelo sencillo pasan inmediatamente a ser infectados, o sea, pasan a ser como personas que pueden transmitir la infección, ¿cierto? Y acá como nosotros podemos mirar que de ese compartimento acá de los infectados, nosotros estamos imaginando que los infectados pasan de ese compartimento hacia el compartimento de los removidos e inmunes con esa tasa acá, ¿cierto? Como gamma veces el número de infectados, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver que el gamma tiene como una interpretación que dice respecto al tiempo que la persona pasa en el estado infeccioso, en el periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, 1 sobre gamma es el tiempo esperado que una persona pasa en el estado o en el compartimento y, ¿cierto? Como, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos imaginando que ese tiempo del modelo es en semanas, ¿cierto? Si el gamma es medio, ¿cierto? Entonces es como acá, si gamma es igual a medio y el tiempo es medido en semanas, entonces el modelo dice que una persona pasa en media 2 semanas en el periodo infeccioso, ¿cierto? Como, entonces, como si uno fuera a interpretar como el R0, ¿cierto? Que es beta veces S0 dividido por gamma, eso sería más o menos como el número, como si beta es la tasa como de contactos infecciosos, entonces si beta es la tasa de contactos infecciosos, o sea que transmiten la infección, ¿cierto? Entonces, como ese R0 acá lo que está diciendo como lo que significa como si fuera el número de personas infectadas por una persona, el número de casos secundarios generado por una persona infectada, ¿cierto? Una población con S0 susceptibles. Entonces, en ese caso, el R0
es el número de casos secundarios generados por una persona infectada durante su periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo acá, yo tenía el beta, era igual a 0.02, ¿cierto? Como el S0 era 999 y el gamma era como medio, ¿cierto? Entonces, como eso significa que nuestro R0 era como 0.002 veces como 0.999 multiplicado por 2, ¿cierto? Como, entonces, solo... ¿cierto? Entonces, en este caso acá, nuestro R0 era como 3.996, ¿cierto? Aproximadamente eso. O sea, como eso acá es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver que el modelo tiene ese comportamiento acá, ¿cierto? Como, o sea, como el modelo como sale de una persona infectada y después como genera un gran número de personas infectadas y después como la enfermedad como que naturalmente desaparece y un gran número de personas pasa a ser como inmune, ¿cierto? Como, ahora, si nosotros como elegimos parámetros que hacen con que ese R0 sea menor que 1, ¿cierto? Como por ejemplo, si nosotros tomásemos el beta como, no sé, 0.02, así, ahí probablemente como esa cosa acá, ¿cierto? Como sería menor que 1, ¿cierto? Como, ¿cierto? Eso sería menor que 1. Entonces, como el comportamiento de esa curva de infectados no sería así, simplemente sería una curva decreciente, ¿cierto? Mismo si nosotros empezásemos con un número más grande de infectados, ¿cierto? Entonces, como lo que yo voy a pedir a ustedes, como, es que ustedes como, yo voy como enviar a ustedes como la dirección de ese sitio acá y también como ese script acá, ¿cierto? Y ahí, básicamente lo que ustedes tienen que hacer como es simplemente ir testeando acá, y como mirando cómo es el comportamiento de, de esas curvas acá, ¿cierto? Como, y ahí en la próxima clase lo que vamos a hacer como es estudiar en detalle ese modelo y un otro modelo también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, como entonces, eso es algo que yo voy como enviar a ustedes como una actividad, como probablemente voy a hacer eso mañana, como, ¿cierto? Y la idea es que ustedes simplemente como intenten como jugar con el modelo, testeando como distintos valores de los parámetros. Yo voy como enviar como esa actividad como escrita para que ustedes puedan hacerla sin problemas. Eh, una otra cosa que yo quería como comentar acá, que también es para como la próxima clase, es como una actividad como que es más como, también como uno no tiene que, eh, eh, como que, más para que ustedes como de alguna manera ahí puedan como más como para, no sé, eh, informarse más acerca del modelamiento de epidemias, ¿cierto? Es es una actividad que es como si fuera un foro. Todavía nosotros no tenemos acceso al foro, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes intenten hacer la actividad. Yo voy a enviar para ustedes también por correo. Y después, como intenten hacer algún comentario, como opinión o que encontró de interesante, ¿cierto? Y como ahí podemos discutir eso al inicio de la próxima clase, ¿cierto? Como, que sería como una actividad como
como si fuera un foro. Ahora yo tengo que ver a dónde yo tengo esa, sería esa actividad de acá, ¿cierto? Entonces acá como, la idea es que ustedes como, hay como dos recursos. Un recurso como es un video, ¿cierto? Como el video yo creo que no es muy largo, ¿cierto? El video está en inglés, pero si uno tiene dificultades en inglés, uno puede como poner como la opción de tener como subtítulos en español, ¿cierto? Y ahí como hay como un par de preguntas acá, como, ¿cierto? Como preguntas así como generales, como, no es como nada matemático, eh, ¿cierto? Como así muy, nada que sea como muy complejo. Y como entonces uno puede elegir entre mirar el video y responder a esas preguntas, o la otra opción sería como leer como un artículo que salió en la revista Nature, ¿cierto? Como que es una revista bastante conocida, que como habla como de algunos problemas que las personas normalmente como tienen cuando hablan del número reproductivo básico, ¿cierto? Y el número reproductivo efectivo. Entonces, la idea es como que ustedes como elijan como uno de esos dos recursos acá, ¿cierto? Y ahí como los que tengan facilidad como de leer inglés pueden elegir ese artículo. Los que no tengan tanta facilidad para leer inglés pueden elegir el video, o los que no tengan mucho tiempo, ¿cierto? El video es más corto. Y ahí como pueden mirar el video, después como intentar pensar en esas preguntas acá, como, ¿cierto? Y ahí quizás ustedes pueden, no sé, intentar escribir como un parágrafo y responder esas preguntas acá, ¿cierto? Y ahí podemos discutir eso en la próxima clase, ¿cierto? Ese artículo acá, ese artículo tampoco es tan largo, como no es un artículo académico, es más como un artículo así como general, ¿cierto? Pero es un poco como quizás como uno tiene que tener un poco más de tiempo para leerlo en detalle, ¿cierto? En cuanto que el video es más sencillo para como eh, eh, ver, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Eh, entonces, como la clase de hoy como era básicamente como introducir como esas nociones que son de epidemiología. Entonces, como no había mucha matemática, entonces a partir de la próxima semana nosotros vamos a empezar con la parte del modelamiento y mirando los modelos matemáticos, ¿cierto? Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta? El material de la tarea, Fabio, tú lo vas a subir a un drive, ¿verdad? Sí, como yo voy como preparar el material y ahí yo voy a Ujú, enviar esos dos materiales acá, como ese que ustedes tienen que o leer un texto o ver un perfecto, video, y ese material que ustedes solo tienen que jugar con los parámetros del modelo perfecto. para entender cómo el modelo funciona, Perfecto. ¿cierto? Como me parece que hoy mi conexión no estuvo muy buena, entonces yo voy a ver qué puedo hacer para la próxima clase. Eh, y ¿alguien más tiene alguna pregunta o consulta? ¿No? Parece que no. ¿No? Ok. Entonces, como No, yo voy como enviar a ustedes como lo que nosotros vimos hoy, y después como estas dos actividades, como, ¿cierto? Y la idea, más que ustedes yo sé que ustedes están cansados ahí porque acabaron de terminar el primer semestre, ¿cierto? Entonces, como eso, más como una actividad como para que ustedes como pueden, no sé, como jugar un poco y pensar un poco acerca de las epidemias, ¿cierto? Sí, entonces yo creo que voy a terminar la clase por acá. No sé si alguien quiere decir alguna cosa, o si yo voy como parar la grabación. Eh,
entonces como voy como... Todo listo parece. Ok, entonces ahí como nos vemos entonces el próximo miércoles. Y ahí como yo voy como enviar como, yo voy como subir las actividades en una carpeta del Google Drive y después enviar a ustedes como, ¿cierto? Junto con los materiales que vimos en esa clase también. Perfecto. Bien. Ok, gracias. Ok, chao. Nos vemos en Chao. la próxima semana. Nos vemos, Fabio. Chao a Chao. todos. Profe, gracias por todo. Chao, Gracias. chao.